Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me lo habéis pedido, he decidido hacer este vídeo sobre el catarro o resfriado en canarios, periquitos, jilgueros o agapornis. En primer lugar, os explicaré las causas por las que se produce, los síntomas del catarro en aves y por último, unos remedios caseros y naturales para curar el resfriado o el catarro leve de vuestros pájaros. Y sin más, empezamos. El resfriado o el catarro de las aves se produce principalmente por motivos ambientales como podrían ser cambios bruscos de temperatura, es decir, que se pase de calor a frío en poco tiempo o viceversa, por corrientes de aires, bien porque tengamos la jaula del pájaro situada entre dos ventanas o en un balcón o incluso cerca de un ventilador, por ejemplo. También podría producirse a causa del uso incorrecto de las bañeras. Ya sabéis que lo ideal sería colocarle las bañeras en horas puntas de calor o durante la mañana. Y siempre evitas ponerle las bañeras en horas de frío y a últimas horas de la noche para que al pájaro le dé tiempo a secarse y dormir seco, y así poder regular y mantener mejor la temperatura corporal. O a causa de la ingesta de verduras y frutas demasiado frías. Es muy común que cuando le vamos a poner sus raciones de frutas y verduras semanales, las saquemos directamente de la nevera y se las coloquemos en la jaula, e inconscientemente estaríamos cometiendo un error ya que ellos no toleran bien los alimentos fríos. Lo ideal para evitar este tipo de problemas sería sacar del frigorífico las frutas o verduras que vayamos a ponerles unos 10 o 15 minutos antes para que se pongan a temperatura ambiente y no haya ningún tipo de problema. Y lo mismo tenemos que hacer con el agua de los bebederos, puesto que ya sabéis que es muy importante que siempre tengan agua fresca a su disposición para así evitar la aparición de enfermedades. Y para evitar confusiones y posibles malentendidos, os aclaro que cuando los criadores decimos agua fresca, nos referimos a agua limpia y nunca a agua fría de la nevera, porque podría ser otra causa de resfriado en nuestros pájaros. Los síntomas más comunes del resfriado principalmente suelen ser tristeza y malestar general del ave, unido a una falta de apetito, que en muchos casos hace que el pájaro se embole y no esté activo, por lo que permanece mucho tiempo en el posadero sin moverse. Además, el pájaro resfriado suele tener una respiración más agitada y en muchos casos, dependiendo de lo afectado que esté por el catarro resfriado, puede llegar a emitir suaves pitidos y tener dificultades para respirar e incluso en el peor de los casos segregar mucosidades por sus orificios nasales. Y además, en la mayoría de los casos, los pájaros resfriados no suelen cantar y si lo hacen tendrán cierta afonía, por lo que notaremos un cante diferente. En un primer momento, cuando notemos que nuestro canario periquito está resfriado, lo mejor será aislarlo de los demás para evitar posibles contagios y colocarlo en una jaula a poder ser cerrada por todos sus lados, excepto el frontal, para que así esté lo más calentito posible y pueda regular adecuadamente su temperatura corporal. En mi caso, utilizo una jaula de concurso como esta, que son jaulas económicas que ocupan poco sitio y son fáciles de transportar. Pero si en vuestro aviario disponéis de alguna jaula especial tipo jaula enfermería, pues sería lo ideal. Además, la jaula debéis colocarla en un sitio tranquilo, sin corrientes de aire y que tenga una temperatura agradable y constante, para que el pájaro se recupere lo antes posible. Una vez que ya tenemos al canario, jilguero, periquito, ninfa o agapornis en el sitio adecuado, podemos ponerle alguno de los siguientes remedios naturales o remedios caseros para ayudarle a que mejore y se vaya recuperando del resfriado. El primer remedio natural para combatir el resfriado sería la miel junto con algunas gotas de limón o de naranja. Para ello solamente tendréis que diluir en un vaso de agua una pequeña cucharada de miel y después añadirle unas gotas de limón o unas gotas de naranja. Lo mezcláis todo muy bien para que se integre todo perfectamente y se lo podéis suministrar al pájaro resfriado durante 3 días seguidos, cambiándole el remedio a diario. Descansáis 2 o 3 días y volvéis a repetir el mismo tratamiento, cambiándole también el producto a diario. El segundo remedio natural para combatir y a la vez prevenir el resfriado sería el ajo. Para ello, si optáis por este remedio, solamente tendréis que añadir al bebedero la mitad de un diente de ajo al que previamente habremos realizado algunos cortes para que pueda soltar todas sus propiedades en el agua. Este tratamiento, al igual que el anterior, debéis ponérselo durante 3 días seguidos, descansáis 2 y volvéis a ponerle otro ajo en el bebedero durante 3 días hasta que notéis mejora. Y si queréis, cada día podéis retirar el bebedero, añadirle agua limpia y colocarle un nuevo diente de ajo y así sucesivamente hasta terminar el tratamiento. Por último, el tercer remedio natural que podemos utilizar en estos casos sería la manzanilla.
Para ello solamente tendríamos que añadir en un vaso de agua caliente una de estas bolsitas que ya venden en cualquier supermercado listas para su uso. Dejamos reposar unos minutos y una vez que se enfríe retiramos la bolsita y ya podríamos colocárselo en el bebedero de nuestros pájaros. Además, durante el tratamiento también podemos colocar cerca de la jaula del ave algún vaporizador de eucalipto que le ayudará a respirar mejor. Y por supuesto, es muy importante que el pájaro siempre tenga a su disposición una buena mixtura, semillas apetecibles, junto con una buena pasta de cría completa y equilibrada, a la cual podéis añadir si queréis algún tipo de multivitamínico que ayudará también a la recuperación del pájaro. Para finalizar el vídeo, y como siempre os digo, lo mejor en cualquier caso sería siempre acudir a un veterinario especialista en aves para que analice y cheque al pájaro, ya que en algunos casos hay enfermedades que tienen síntomas comunes y nos pueden llevar a confusión. Pero como sé que muchos de vosotros por algunos motivos no podéis acudir a un veterinario, podéis emplear estos remedios que le van a ayudar a recuperarse y sobreponerse del resfriado. Y en el caso de que podáis acudir a un veterinario, si queréis podéis emplear durante los primeros días estos remedios como primeros auxilios. Y si no notáis mejoría, pues podéis acudir a un veterinario para que lo revise y pueda recetarle un medicamento adecuado, ya que los resfriados pueden provocar problemas respiratorios crónicos y originar la aparición de enfermedades como por ejemplo bronquitis o pulmonía e incluso provocar la muerte del ave. Espero como siempre que el vídeo os haya gustado y os pueda servir. Si es así, recordad dejarme vuestro like y compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis aquí abajo y a que activéis la campanita de notificaciones para que podáis ver nuevos vídeos del canal todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.